Interesante. Comparto aquí. Ya voy a hablar de lo que tú has dicho, Catherine. Esto que les estoy mostrando tiene toda la relación con lo que has mencionado. Okay. Ok. Entonces, tenemos algunos datos, ¿no? Sobre las expectativas de vida del ser humano. Algunos datos, no podemos ir más atrás porque no hay datos más allá de lo que nos cuenta una u otra persona en la historia, ¿no? De cuánto vivió y demás, pues no tenemos muchos datos generales, sino datos como muy individuales. Y entonces, esta es la expectativa de vida del mundo desde 1543. Claro, ya les voy a correr el mapa para que lo vean. Y, ¿cuántos años en promedio viven ahora las personas? Pues depende en qué región del mundo hayan nacido. Si nacieron en Estados Unidos o Canadá, ustedes podrán ver mi mouse por acá. Canadá en general 82 años, Estados Unidos 78, o si vamos a los países europeos, por ejemplo, Francia 82, Alemania 81, Gran Bretaña 81, Islandia 83, pues casi todos están por ahí mismo, ¿no? Pues vamos a Australia 83 años, Japón 84 años, quizás es donde más viva. Y en el caso del continente americano, del continente pues latinoamericano, todos tienen casi las mismas edades, ¿no? 75 años, un poco menos que el resto. Ecuador 77 años, bueno, esto es antes de la pandemia. Bolivia, que es el segundo país más pobre bueno, el tercer país más pobre de América Latina, después de Venezuela y Haití, 71 años, Venezuela, y el único país donde se vive más es en Chile, ¿no? Por lo menos en América Latina, ¿no? Están 80 años. No nos por acá está Uruguay, 77, sí. Ahora, lo que ustedes van a ver, bueno, ya que está África, ¿no? Por ejemplo, en la República Africana del Centro, imagínense, solo viven 53 años, otra vez en promedio. Yo les voy a explicar por qué. Pero ahora, lo que ya les voy a poner acá, el dinámico, este mapa dinámico, y ustedes van a ir viendo cómo, en general, Occidente se mueve hacia un aumento de los años en los que vive, mientras que hay regiones que se estancan. ¿Cuáles son las regiones que se estancan? Pues África se estanca, los países de la musulmanes también se estancan. Y mira, por ejemplo, claro, islas como la de Papua Guinea, que son islas muy dadas a las sabidurías ancestrales y demás, también se estancan. Pero bueno, le voy a echar play, lo vemos y lo discutimos, ¿ya? Mira ahí, finales del siglo XIX. En general, el mundo vive más o menos entre 50 y 58 años. De hecho, uno podría decir entre 50 y 54 años. Siglo XIX. El siglo XX hay una explosión de la tecnología en medicina. Tenemos ahora ya medicina incluso parecida, no que lo revierta, pero sí lo detiene. Hay gente que vive con SIDA sin ningún problema. Y claro, hay enfermedades muy graves como el cáncer, que todavía estamos pues, lejos de aquello.
pero en términos generales, comparado, por ejemplo, con el siglo XVI, que la gente moría de sarampión o de gripe, de viruela, pues ahora casi nadie muere de eso, ¿no? O sea, la tecnología ha aumentado muchísimo en la medicina, ¿no? Que ha hecho que los países vivan más. Entonces, voy a seguir aquí. Estamos en 1893. Sigan viendo el mapa. Mira, ¿cuáles son los países? Estamos a principios del siglo XX. Miren el cambio de colores. ¿Cuáles son los países que empiezan a cambiar de color? Es decir, que empiezan a vivir más por el aumento de tecnología, ¿no? Es Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Mira, tenemos ya 1925, cómo las regiones van cambiando de colores. Y son las mismas regiones nórdicas, ¿no? Mira, antes de la Segunda Guerra Mundial, Argentina, Argentina era uno de los países más ricos del mundo, luego entró en los medios del socialismo y quedó estancado. En 1964, ok, entonces, esto está hasta el 2019 por los datos, ¿no? Ya iremos teniendo datos del 20 y luego del 20. Es posible que su generación viva mucho más, ¿no? Que la generación de ustedes no viva solo 80 años, sino que incluso viva 90. Digo, en términos, pues, de promedio. Otro de los factores que incide mucho en este cálculo son las muertes tempranas. Si ustedes tienen abuelitos y les han preguntado alguna vez, sus abuelitos o los papás de sus abuelitos tenían 14, 16 hijos, ¿no? Pero de los cuales, pues la mitad se moría. Y la mitad, pues, como decía la abuelita de mi esposa, que la mitad eran vivos y la otra mitad eran mudos. Bueno, pues la mitad moría, ¿no? Y ahora es muy difícil encontrar, no que no haya, sí lo hay, pero en términos generales, todo parto de todo niño, el niño vive, no muere después del parto. Entonces claro, todo tiene que ver con el cambio de tecnología también, son cosas que nos han ayudado, el cambio de medicina, operaciones, cosas interesantes. Ahora, ya para lo que tú decías, Catherine, que, me estoy olvidando de algo. Hay un famosísimo investigador científico astrónomo que se llama Hugh Ross, que destaca astrofísico. Ha escrito muchísimo de varios temas. Uno de los temas que ha escrito es justamente sobre esto. Y hay una cosa interesante. Él menciona que el cuerpo del ser humano sí era más fuerte antes, que ahora, o sea, que en el tiempo el cuerpo del ser humano se ha ido debilitando. Pero que esto no es notable y no es muy visible por el aumento de la tecnología. Es decir, que la tecnología ha aumentado tanto que nos da, o sea, nos hace vivir más años, pero si nuestro cuerpo hubiese vivido en el siglo XIV o en el siglo XII o en el siglo III, posiblemente hubiésemos vivido menos de lo que esas personas vivieron en esos siglos. Entonces, lo que tú mencionas, Catherine, no es muy contradictorio. O sea, no es contradictorio. De hecho, las dos cosas se pueden mezclar. Si tomamos la hipótesis de Ross como cierta, es decir, que en el tiempo nuestro cuerpo se ha hecho más débil, pero no lo podemos ver porque el aumento de la tecnología es tan abismal o tan grande que pues estamos viviendo más que antes, aunque nuestro cuerpo sea más débil que antes.
Ojalá me estén entendiendo. Es decir, si yo cojo nuestro cuerpo, ¿no? Y mágicamente nos vamos a vivir en el siglo XII, Ross propone que nosotros viviríamos menos que lo que la gente vive en el siglo XII, porque nuestro cuerpo es más débil. Pero la medicina es tan avanzada ahora que vivimos más años que antes. No sé si me explico, Catherine. Sí, Liz. ¿Quieres dar ahí algún comentario? No. Chévere. Ok, Catherine, muchas gracias. ¿Alguien más? Tatiana, por favor. Bueno, a mí me pareció interesante lo del nacimiento de la política y de la sociedad. Me parece interesante porque creo que, bueno, el ser humano es un ser social por naturaleza. Necesitamos vivir entre otras personas, por así decirlo. De lo contrario, incluso se volverían locos. Y se me hace interesante cómo a partir, digamos, por ejemplo, se organizaban entre familias, por así decirlo. Y luego esas familias se fueron ayudando y fueron creando sociedades y organizaciones empezaron a sentir la necesidad de organización, de quién es el que manda y quién van a seguir así. Entonces me pareció interesante que, o sea, que empezaron a organizarse de tal forma que empezaron a construir, se empezó a formar lo que son ciudades, incluso estados nacionales. Algo que decía la lectura que me pareció interesante es que muchos de los elementos de estas sociedades, como el comercio, la producción, los carros, incluso por así decirlo, la legislación, la guerra, maduraron durante la primera mitad del tercer milenio gracias al genio de los sumerios, como lo estábamos viendo. E incluso en una parte de la lectura menciona que presenta o sea que tal vez viéndolo así, la estructura política de antes no es tan fuerte como la de civilizaciones posteriores, claro está. No podemos comparar, por así decirlo, digamos, la de los babilonios con la de los griegos, pero es innegable el hecho de que esto influyó bastante para la creación de la política, por así decirlo. Lo vimos en los babilonios, por ejemplo, que ya tenías una estructura política que era primero los sacerdotes, los nobles, los campesinos, hombres libres y los esclavos, por así decirlos. Entonces, eso me parece, incluso antes por así decirlo, creo que antes de los griegos, porque ahí empezó lo que es la democracia, sí, pero se escogía, por así decirlo, un líder y esto o sea, se iba pasando de generación en generación, pero decía que no estaban solos, que aquí también entraba lo que son militares, algún poder religioso, incluso los ricos, los que tenían más, entraban ahí para tomar ciertas decisiones, como que el gobernante no estaba solo, por así decirlo. Entonces, eso me pareció interesante. Ok, sí, está bien, muy bien, Tatiana. O sea, y lo que tú mencionas está bien, porque además que si uno ve las civilizaciones que hemos revisado hasta ahora, todas tienen un sistema jerárquico político, todas. No hay ninguna que tenga un sistema eh, comunitario de igualdad, ¿no? Todos acá somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todo es paz, amor, compartir. No, no. De todas las civilizaciones que hemos visto hasta acá, perdón, todas tienen, ah, perdón, todas tienen un sistema jerárquico, ¿no? Y
Todas tienen un sistema político estructurado. No hay ningún sistema que no sea jerárquico, ¿no? Y entonces, y eso lo vemos también en las culturas mesoamericanas, ¿no? Es decir, las culturas que nos encontramos en América Latina e incluso incluso en Norteamérica. No hay ninguna cultura de estas que no tenga un sistema jerárquico. Y esto pareciera, esto pareciera también notar, déjenme lo comparto acá. Bueno, no es esto de acá, esto ya lo vamos a ver. Dejemos esto abierto. Una hipótesis matemática sobre la distribución de la riqueza, y uno podría ponerlo ahí también sobre la distribución del poder, ¿no? Que es la distribución de Pareto. Pareto es un economista muy reconocido, o fue un economista muy reconocido, y ha hecho, descubre en las civilizaciones siempre lo mismo. Bueno, son diferentes representaciones, déjenme lo explico. Supongamos que esto de acá es el número de personas de una civilización. Y el eje vertical es la riqueza. En todas las civilizaciones que él investiga, tienen la misma gráfica. Claro, algunas gráficas van un poco por acá, otras un poco más tendenciosas a este lado, pero todos se grafican de igual forma. Es decir, un número pequeño de personas tiene la mayor cantidad de riqueza y el mayor número de personas tiene el resto de la riqueza. Y esto funciona en todas las civilizaciones. De hecho, se han hecho varios experimentos, esto es curioso. Uno de los experimentos que se hicieron lo hizo un famosísimo psicólogo canadiense, Jordan Peterson. Él les da a sus alumnos monedas de 10 centavos, ¿no? Entonces van jugando uno contra uno. Botan la moneda, si es que cae cara, se lleva el uno, si es que cae cruz, se lleva el otro. Okay. En un periodo corto de tiempo, se da una distribución normal, más o menos así. Bueno, es decir, que hay una cantidad considerable de personas que tiene la mayor cantidad de dinero y el resto se distribuye con el resto de personas. Pero cuando le das más tiempo, cuando sigues jugando y jugando y jugando, sean estos semanas o meses, la distribución siempre es la misma, incluso al azar. Un pequeño número de personas se queda con la mayor cantidad de dinero y el resto de dinero se distribuye con el resto de personas. Es como cuando uno ve, por ejemplo, el monopolio. Si alguno de ustedes ha jugado Monopolio, sabe que pasan las horas, o sea, están jugando 1, 2 horas, casi todos tienen lo mismo. Pasan 3 horas, ya son 3 o 2 que tienen más que el resto. Pasan 10 horas y hay uno que se ha quedado con todo. Y esto, claro, Pareto descubre que en las civilizaciones democráticas esta distribución es un poco más horizontal, es decir, viene por acá, mientras que las civilizaciones que no son democráticas, la distribución es mucho más aguda. Y pues claro, me parece a mí, ¿no? Por ejemplo, si va el caso de Cuba, la familia de Fidel Castro salió, me parece que fueron 6, 7 años consecutivos en la revista Forbes como una de las 10 familias más ricas del mundo. Mientras que el resto de ciudadanos cubanos pues están en la pobreza. Vamos a decir que lo encontramos, porque esto, como Fidel ya se murió hace muchos años,
Busquemos. Ok, este es el comercio. Vamos a ver si encontramos otras publicaciones, pero solo para... vamos en la publicidad. A ver, cierro esto, a ver si me dejan cerrar. Ok. Esto fue 2012, una fortuna de 900 millones de dólares. Imagínate. Imagínate la fortuna de Don Fidel. ¿No? Lo mismo que pasa con Maduro. La familia de Maduro y todos los que están alrededor del poder de Venezuela son gente muy rica, ¿no? Mientras que el pueblo de Venezuela sigue huyendo del socialismo. Bueno, bueno, ya les he mostrado ahí. Si hay otras publicaciones, ustedes pueden buscarla también. Pongan revista Forbes, Fidel Castro y van a ver. 900 millones, igual, todo el mundo. 900 millones, acá está el Infobae. O sea, en todos lugares van a encontrar la cosa. Bien. Entonces, las sociedades democráticas tienden a tener una distribución un poco más igualitaria y las sociedades socialistas un poco más tendenciosas, ¿no? Pero, y sin embargo, todas las sociedades tienen la misma distribución. Si extrapolas la riqueza a términos de poder, pasa lo mismo. En todas las sociedades hay un grupo pequeño de personas que tiene poder e influencia sobre esa sociedad, mientras que el resto se distribuye con el resto de personas. Pasa, claro, y pasa lo mismo con estas distribuciones. Si son democráticas, esta distribución es un poco más igualitaria porque los presidentes al fin y al cabo cambian cada 4 años, tú vas y votas y cambias de persona, tú mismo puedes hacerte elegir como congresista o como presidente, entonces un poco más igualitaria. Pero en el caso de, por ejemplo, las dictaduras, esta distribución es más aguda. El dictador se queda ahí siempre y siempre tendrá el poder con su familia. ¿No? Verbigracia Hugo Chávez, verbigracia Maduro, verbigracia Fidel Castro y su familia, ¿no? Y entonces lo que mencionabas, Tatiana, pues pareciera ser muy real en todas las civilizaciones. Ahora tienes no solo una evidencia histórica, sino que tienes una evidencia científica, e incluso podrías animarte a decir que hay una evidencia filosófica. ¿Y cómo me refiero a filosófica? Pues hay personas con una intencionalidad de superación más grande que otras. Como hay estudiantes que quieren superarse más que otros. Siempre hay 1 o 2 o 3 estudiantes que estudiará el doble de lo que hace el resto. Tendrán mejores notas de las que tiene el resto. Siempre, y son 1 o 2 o 3 comparado con los 30 o 35 que hay en una clase. Siempre hay alguien que está dispuesto no solo a leer 3 o 4 horas, sino 6 o 7 horas comparado con el resto que está dispuesto a leer media hora o no leer y copiar por algún lado. Entonces, hay incluso decía de una forma psicológica, bueno, puedes ver que el incentivo de las personas es diferente en todos los casos, sea en los estudios, sea en el trabajo. Hay gente que trabaja 6 horas, 4 horas, hay otros que están dispuestos a trabajar 10 horas. Y hay otros incluso que están dispuestos a trabajar más, porque quieren superarse, porque tienen una familia, porque tienen necesidad, pero están dispuestos a sacrificarse. Y siempre hay alguien que está dispuesto a hacer más. Y esto es lo que en democracia se llamaría el mérito.
¿no? Tú te mereces tener más porque te has sacrificado más. No es de locos. Te has sacrificado más, eres más creativo, tienes mejores ideas, pues tienes incluso una red de amigos que has cosechado en el tiempo, pues obviamente vas a tener un poco más de influencia o más dinero o más fuentes de trabajo. Entonces, esto pasa en todas las civilizaciones. Por allí, algún dato, escucharán que ya desde los estudios culturales, uno quiere que sea más igualitario, que todos seamos iguales y más, claro, iguales en derechos, pero no iguales en resultados. Cada uno, pues, se esfuerza lo que quiera esforzarse. Si te esfuerces muy poco, no pretendas tener lo mismo que el que se esfuerza más, ¿no? O sea, si lees 1 hora, no pretendas tener la misma nota que el que lees 5 horas, ¿sí? El que trabaja 5 horas no pretende tener la misma fortuna que el que trabaja 12. O sea, porque hay una suerte de retribución a lo que hacemos. Ok, chévere, gracias, Tatiana. ¿Alguien más? Areli, por favor. Buenos días, profe. Pues sí, em, algo de lo que me pareció muy interesante es la forma en cómo evolucionaron. En esta lectura se hablaba al inicio de que habían pequeños grupos de personas que apenas y lograban comunicarse con, se cree que con pequeñas palabras o a través de señas para saber qué debían hacer. Luego fueron organizándose separando roles, por ejemplo, los hombres, los que eran fuertes, podían ir a la casa para tener animales, tener comida. En cambio, las mujeres, los niños y los ancianos se debían quedar en el sector, sembrando, cocinando y haciendo todo esto. Y, por ejemplo, algo que les hizo avanzar demasiado fue la comercialización. Y la comercialización se dio a causa de que habían ciertas personas que hacían las cosas de diferente manera que otras o tenían mayor cantidad de cosas que otras. Por ejemplo, de lo que antes tenían apenas piedras con filo, luego empezaron a descubrir nuevos materiales, fueron avanzando con las herramientas y eso les hizo poder comercializar herramientas, alimentos que en otros lugares no tenían. Y el comercializar les permitió que haya más gente, que se reúna más gente cerca de los lugares. Y eso, profe. Ok, bien, El Areli. comercio les llegó a causar a construir murallas, a construir lugares de almacenamiento para tener comida durante largo plazo. Y de esta manera es que se fueron cimentando las sociedades que lograron ser los cimientos para todo lo que conocemos hoy en día. Ok, muy bien, Areli. Yo voy a rescatar ahí lo que dice sobre el comercio, ¿no? Y esto pasa hasta ahora. La forma más rápida de enriquecerse es el comercio. Claro, uno tiene que ver bien en dónde te vas a meter, ¿no? Si vas a vender las mismas verduras que vende tu vecino y que venden todos en el barrio, pues no vas a ganar mucho porque todos están vendiendo lo mismo. No, pero si vas a vender, por ejemplo, celulares, aunque necesitas un poco más de capital, pues ya no hay muchos. Entonces puedes ir a competir ahí y ganar un poco más. Entonces uno ve, claro, en el nicho en el que uno debe meterse, pero el comercio es sin lugar a dudas la forma más rápida de sustentar a la familia y de pues progresar, ¿no? Y eso lo vemos también en estas civilizaciones antiguas, ¿no? O sea, es el comercio um, lo que permite que pues, las civilizaciones pues no únicamente tengan impacto sobre otras, sino que mejoren en el tiempo. ¿Okay? Listo, gracias, Areli. Vamos a ver, hoy vamos a topar lo de Grecia. No sé si no estoy seguro si es que estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Porque me olvido.
y luego no tenemos que subir. Vamos a ver, yo les he puesto aquí una gráfica pequeñita de Grecia, ¿no? Para que podamos estar todos de acuerdo qué es lo que vamos a ver. Entonces, mira, hay una Grecia, ustedes ya habíamos visto en el mapa dónde está Grecia, ¿no? Es decir, son la parte continental y las islas pequeñas que están alrededor de la parte continental. 3000 años antes de Cristo, las culturas helénicas, ¿sí? Lo que se conoce, ustedes pueden tomar una fotito o buscarlo también en internet y lo van siguiendo conmigo. Una cultura cretense, una cultura mesénica, sí que son pues culturas nada más, no es una civilización per se. Es decir, hay gente ahí que se une a vivir junta, pero todavía no son muy importantes, muy influyentes, sino que es un grupo pequeño. Y la época oscura, la formación de las polis, migración de las costas de Asia Menor. Entre esta época y la época arcaica, y ustedes seguramente van a ver de esto ya en su segunda lectura, supongo que ya algunos estarán haciendo, son épocas muy importantes, porque aquí se dan varios descubrimientos, sobre todo tecnológicos, que ayudan al mejoramiento de la civilización. Se genera la polis, tal como está allí. Polis en griego es ciudad, y es la base para llamar política, es decir, la política se realiza dentro de la ciudad. Todos los que viven en la ciudad son políticos porque viven en la polis, ¿sí? Y viene también ahí toda nuestra caracterización lingüística sobre apolítico, ateo. El A no es necesariamente una negación, sino es una construcción de un contexto diferente. Apolíticos, no me interesa la política. Ateo, no me interesa el Dios, no me interesa el Dios. Ponle a lo que quieras. Pues eso sale de Grecia, ¿no? Y donde sí nos vamos a detener, porque es la parte más interesante de esta civilización, es la época clásica. Y donde sale desde la época arcaica hasta la época clásica, salen los principales pensadores de Grecia, ¿no? Desde los pensadores presocráticos hasta Sócrates, Platón, Aristóteles, Hipócrates, todos los pensadores políticos, los científicos, bueno, científicos entre comillas, salen en esta época, ¿no? Heráclito, bueno, ya los iremos viendo. Y luego, y hasta ahí, hasta la época clásica, lo puedes llamar esto como una civilización griega. Es la civilización griega. Ya la última época, lo que se conoce como la época helenística, ya no es solo una civilización, ahora se convierte en un imperio. No es una civilización pues que está viviendo entre sí mismo alguna que otra conquista, no, ahora es un imperio que quiere conquistar al resto. Este imperio vendrá a partir de las manos de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno veremos seguramente la próxima semana. No sé si nos dé el tiempo para verlo el miércoles, ya lo veremos. Pero, porque ya se convierte en un imperio. El imperio, claro, no dura mucho, porque Alejandro Magno muere, fallece a muy temprana edad. Grecia se divide en tres, ya es muy débil, cada uno con sus propios reyes. Y claro, luego viene Roma, y luego Roma conquistará una parte de Grecia, pero eso pasará mucho después. Aquí hay una confusión en el gráfico. No es que Grecia desaparece por la conquista de Roma, no. Grecia desaparece, o el imperio griego desaparece por la muerte de Alejandro Magno, porque ya se dividen en tres imperios. Eso lo veremos como iba la próxima semana. Y a cada uno de estos imperios, aunque uno se llamaba el imperio macedónico, que era el imperio griego, pues sí era muy débil, y claro, luego vinieron los romanos y los conquistaron, pero no era el imperio romano que había antes. Ok.
Entonces, para que ustedes puedan tener claro, lo que vamos a ver está aquí, o por lo menos desde acá, hasta la época clásica. Sí, por eso les he dicho, creo que les dije en la semana pasada, y hay este tema de Grecia, pues quizás no te tengamos 2 semanas porque es un tema largo. Bien, vamos a ver, ¿por qué Grecia? Estoy acá, ¿no? Pues aquí, siglo V antes de Cristo, justo aquí. ¿Por qué Grecia se convierte en la civilización más importante de Mesopotamia? Bueno, varios factores, vamos a ir uno por uno. Tenían, dejen como acá, vamos a mostrarles el mapa, ¿no? Denme un segundito, ya se abren. Bueno, este es el mapa actual. Nos ayudará para entender un poco lo que pasaba. Ok. Grecia, pues es la parte continental, ¿no? Y tiene las ciudades pequeñitas que están alrededor de Grecia, que son las islas, todas estas islas, que son parte de Grecia. Bien. Grecia tiene el clima más favorable del siglo VI. Recordarán ustedes que habíamos dicho que en el año 10.000 hasta el año 5.000, pues había un clima muy favorable acá en Mesopotamia, con ríos muy extendidos que ayudaban a la vegetación. Es muy probable, o una de las tesis más probables para entender los que hay en esta región es por el uso de agua salinizada, es decir, que se utilizaba agua del mar para los riegos de las tierras. Y luego esto obviamente dañó las tierras y se generaron o crecieron, los desiertos que habían crecieron más. Y el clima, claro, empieza a cambiar. Ya para el siglo VI, el clima de Grecia es el mejor clima que hay en Occidente. Es un clima moderado. Y el clima moderado permite que las transacciones se hagan de forma más rápida, que el comercio se haga de forma más rápida. No necesitas guardarte en la casa 2 semanas a esperar a que el frío pase, porque hace un frío espantoso y si es que sales, pues vas a morir en el intento. O no vas a esperar 2 semanas hasta que el verano pase, este verano con calores impresionantes, en los cuales te morirías rápidamente en unas pocas semanas. Y si ustedes han estado en algún clima con mucho calor, supongo que saben a lo que me refiero. El calor que hay en nuestra costa ecuatoriana, por ejemplo, es un calor que sí es un poco alto y demás, pero nada comparado con el calor que hay en otras regiones del mundo. Nada comparado. Yo conozco, eso que estamos aquí en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia. Colombia tiene una ciudad muy histórica que se llama Cartagena de Indias. Nosotros fuimos con mi esposa hace unos 5 años acá a visitar pues, la ciudad amurallada, a visitar la cárcel de la Inquisición, que hay una isla aquí cerquita. Pero el calor que hay en Cartagena es impresionante. Es uno de los calores más intensos que he vivido en mi vida. O sea, salíamos de la habitación 10 de la noche y claro, la habitación está con aire acondicionado, te topas con una ola de calor, pero que era insoportable. Bueno, digo insoportable, Cartagena es muy bonita, pero el clima sí es muy complicado. Había otra ciudad, de hecho, en Colombia, porque yo trabajé en Colombia algún tiempo.
A ver si que logramos encontrarla acá. Un segundo. Melgar, esta ciudad aquí, que está en pleno valle, ¿no? El calor en Melgar, nosotros pasamos solo un par de horas por Melgar y cuando pasamos por Melgar era a las 12 de la noche, nos bajamos del autobús, insoportable. Parecían las 12 del mediodía en Guayaquil y era la noche. O sea, hay lugares, y claro, yo estoy solo relatando acá los lugares que yo conozco, ¿no? Claro, y por ejemplo, ya cuando subimos un poco en los cambios de estaciones que hay en América del Norte, hay lugares que también son impresionantemente calurosos, ¿no? Bueno, comparado eso con Grecia, donde el clima es muy favorable, ¿no? Pues ayuda mucho al comercio, porque no tienes no tienes que resguardarte 2 semanas a esperar a que el frío intenso desaparezca, o guardarte 2 meses a esperar a que el calor pues se reduzca, ¿no? El clima es muy bueno. Uno diría casi como el clima de Guayaquil, ¿no? Dices que hace mucho calor en Guayaquil, sí, pero no te detiene a que salgas a trabajar. Es un clima bueno. Entonces hay un clima temperado que ayuda muchísimo a que esta nación o pues esta civilización prospere. Luego, te encuentras con la mezcla de las personas. Claro, porque Grecia se encuentra en el centro de lo mejor de las civilizaciones antiguas. O sea, vas un poquito para acá y tienes todo este rincón, lo mejor de los fenicios. El vino, los textiles, que son grandes comerciantes, tienes lo mejor de los fenicios. Igual, luego muchos griegos irán a vivir acá, muchos fenicios también irán a vivir en Grecia. Te encuentras con lo mejor de los hebreos, está cerquita. Y además te comercias con los hebreos, ¿no? Está acá el imperio persa, ya lo tienes cerquita, acá estaban los hititas, o sea, Grecia está en el medio de todo. No está ni muy cerca como para ser conquistado, porque conquistar a Grecia sería un trabajo muy inmenso llegar hasta acá, ni está muy lejos. O sea, Grecia está en el lugar perfecto, exacto. Y claro, cuando Grecia empieza a mejorar en su comercio y a mejorar económicamente, mucha gente empieza a vivir en Grecia. Van de muchos lugares a vivir en Grecia, pero no son tampoco cualquiera. O sea, son gente que se ha dedicado a las artesanías, que se ha dedicado al comercio, que se ha dedicado pues a las labores, cualquiera sean estas agrícolas, ¿no? Y van a Grecia en inglés se llama el know-how, con el conocimiento a vivir en Grecia. Y claro, esa mezcla de conocimientos de muchos lugares hace de Grecia un lugar muy, muy acogedor, ¿no? Quizá el único lugar que yo he visto similar a esto es en algunas ciudades en Estados Unidos. Yo estudié una parte de mi pregrado allá y claro, la ciudad donde estaba y la universidad donde yo estaba, había gente de muchos lugares. Teníamos gente de la India, de México, de Colombia, pues gente de Ecuador que era yo, había pues, gente de Japón, pues de muchos lugares, y todos en una misma universidad, con la cual podías compartir, crecías en conocimiento, pues con la gente que compartías,
De hecho, tuve dos compañeras de Bulgaria, una de Rumanía también que están aquí. Ellos se nutren con el conocimiento que tú traes de tu propio lugar, ¿sí? Y pues van creciendo rápidamente, ¿no? Imagínate Grecia con todo el conocimiento que está ahí alrededor y todos van a Grecia y todos se unen y empieza a crecer en conocimiento de forma casi espontánea. No es entonces tan loco, tan disparatado ver cómo Grecia es la cuna una de las cunas de la civilización occidental, ¿no? Porque salen acá tantos filósofos, tantos incluso pensadores de las ciencias, médicos como Hipócrates, ¿no? O sea, sale porque hay toda una mezcla de culturas con el conocimiento necesario para hacer una Grecia muy fuerte. Y aquí yo me voy a detener un segundo para hacer un paréntesis pequeño. Ya cuando nace la idea de polis, que lo habíamos visto acá, miren, que nace en esta época, la época arcaica, la idea de polis, es decir, la idea de política de ciudad. Luego, un poco después, nacerá la idea de ciudad-estado. Es decir, cada ciudad tiene su estado. Es una de las fuentes que tenemos ahora para entender, por ejemplo, los estados federales como Estados Unidos. Cada estado tiene su propia constitución, o sea, sus propias leyes. ¿Todos son parte de Estados Unidos? Sí, pero cada estado tiene sus propias leyes. Pasarse el semáforo en rojo puede ser que en un estado te lleve 5 días en la cárcel y en otro estado solo tengas que pagar una multa. Sí, porque tienen sus propias leyes. Bueno, ¿de dónde sale la idea de estos estados federales? México también es un estado federal. Brasil es un estado federal. Nosotros, Ecuador, no somos un estado federal. Aquí todos tienen las mismas leyes. Pero bueno, ¿de dónde sale esta idea? De Grecia. Porque cada una de estas ciudades, aunque era parte de Grecia como civilización, porque todos hablaban griego, cada una de estas pequeñas ciudades que hay por acá tenían sus propias leyes, tenían su propia constitución. Vamos a buscar. Esparta tenía una constitución muy diferente a la que tenía Atenas, por ejemplo. Y Atenas tenía una constitución muy diferente a la que tenía Corinto. Y Corinto tenía una constitución diferente a la que tenía Tebas, ¿no? Y claro, aunque todas tienen como un sentido un poco democrático, eso ya lo veremos cómo funciona esta democracia, que no es muy similar a la nuestra, pero algo tiene de democracia. Pues cada uno tenía su propio sistema militar, unos más fuertes que otros. Cada uno tenía su sistema de elecciones, unos permitirían votar a todos los ciudadanos libres, otros permitirían votar solo a los ciudadanos que han pasado por el servicio militar. Y algunas ciudades tendrán como ley poder votar a los niños que no son deseados al basurero. O sea, cada una de estas tiene su propia constitución. Y aunque otra vez todos son parte de Grecia, pero todos tienen leyes diferentes. Esto parece ser una bondad de este momento, ¿no? Que todos tienen las mismas ideas, tienen el mismo lenguaje, pero sus sistemas legales son diferentes. Digo, parece una bondad, cada uno independiente. Pero luego se convertirá en un problema. Porque como son tan independientes, pues irán a pelear unos con otros.
Ya veremos cómo hay periodos en la historia en los que Atenas y Esparta se pelean entre sí y que luego se generan incluso dos bandos, lo que se conoce como la Guerra del Peloponeso. Se genera un bando que está liderado por Esparta y se genera un bando que está liderado por Atenas. ¿Sí? La Liga de los Delos y la Liga del Peloponeso, ya lo veremos. Y luego los dos empiezan a pelear entre sí y eso genera tanta debilidad en Grecia que luego son atacados por los persas, pero ya llegaremos allá. Entonces, eso. Bueno, otra de los elementos para entender cómo Grecia es una civilización tan importante es que hay una mezcla de todo, geográficamente. Tienes elementos que salen del mar, tienes montañas, cuando te entras un poco al continente te encuentras con algunas ciudades que tienen montañas, tienen planicies, tienen valles, ¿no? Las islas, o sea, casi como un Ecuador, ¿no? Y el problema de Ecuador, como yo algún dato creo que dije aquí en la clase, el problema de Ecuador no es que no seamos trabajadores, de aquí trabajamos y muy duro. El problema de Ecuador es que somos muy corruptos. Eso sí, es un problema grave y no solo corruptos en la clase política, no, somos corruptos todos los que somos parte de esta cultura. Y regresemos a Grecia. Entonces, ¿quieres vender productos marítimos? Pues no los vas a vender a un lugar que también tiene productos marítimos. Lo vas a vender en las planicies, en los valles donde no tienen productos marítimos. ¿Que quieres llevar algún producto de las montañas al mar? Pues solo vas, como Grecia es tan pequeñita, casi tan pequeña como Ecuador, pues vas, compras algo allá y lo vendes a las ciudades que están en el mar, ¿no? O sea, es una forma de comercio muy enriquecedora. Todos no comparten, pero toda la mezcla de recursos que se pueden vender, pues les hace bien a todos. Ahora, muchos también creen que como tienen tanta diversidad geográfica, la belleza es uno de los elementos para entender a Grecia, a esta civilización griega. Es decir, te encuentras con tantas entradas geográficas tan hermosas que lleva a la creación de pensadores que son inspirados por vivir en estos lugares. ¿Sí? Y ponlo de esta forma, ¿no? O sea, la situación económica es tan rica, tan buena, porque hay comercio por todo lado, y tú, vamos a suponer que tú eres uno de esos comerciantes, pues si te estás enriqueciendo, no hay mucho problema, te encuentras con tantos pasajes tan hermosos, tienes la posibilidad de decidir dónde quieres vivir, tienes el dinero para hacerlo, y ustedes piensen por un segundo, ¿no? ¿Dónde quisieran vivir si es que pudieran elegir vivir? Pero no únicamente porque tienen más posibilidades de trabajo y demás, sino geográficamente hermoso. Yo supongo que muchos de ustedes escogerán alguna playa. Quizá alguno de ustedes algún nevado, alguna montaña, es posible, pero da lo mismo. Es decir, la belleza que pueda impactarte de tal forma que lo que haces es pues, sentarte a escribir sobre ello. Muchos de los que estudian a Grecia piensan que Grecia económicamente pues iba creciendo tanto que eso favoreció para que existan pensadores, y estos solo no sean pocos, sino que muchos y muy extendidos y muy importantes. Y esto tiene como una explicación clara, ¿no? Cuando tus necesidades básicas ya estaban satisfechas,
Es decir, ya no te tienes que preocupar por la comida, ya no te tienes que preocupar por el alimento, ya no te tienes que preocupar por la vestimenta o el transporte, sino que todo eso ya está satisfecho, o por tu salud, o sea, lo tienes cubierto. Entonces, y solo entonces, puedes preocuparte por otras cosas. Voy a pensar sobre el amor, voy a pensar sobre la belleza, voy a pensar sobre las ideas de libertad, sobre las ideas de democracia, voy a pensar sobre lo que significa la justicia, voy a pensar por lo que significa Dios, la teología, la moralidad, la ética. Pero esas cosas no son posibles de ser analizadas y pensadas si te estás muriendo de hambre. Lo primero entonces que debes hacer es tener tus necesidades básicas satisfechas y luego poder pensar en estas cosas. Esta es la teoría, déjenme lo pongo acá. Lo que se conoce como la pirámide de Maslow. Bueno, Maslow es, como verán acá, es muy contemporáneo, ¿no? Pero nos ayuda en algunas cosas, que también es criticable, vamos a ver. O sea, dice necesidades básicas, ¿no? Las fisiológicas, respirar, alimentarse, descansar. Bueno, el sexo yo no lo pondría aquí. Nadie se muere si no tiene sexo. Bueno, homeostasis, luego las necesidades de seguridad, ¿sí? El empleo, familia, salud, luego las sociales, amistad, afecto, intimidad, luego el éxito, el reconocimiento, y luego las que están acá, que no se ve, bueno, esta moralidad, creatividad, o sea, todos los que son ideas trascendentales. Es un poco criticable, sí y no. Sí es criticable en el aspecto de que tú puedes ser un pobre y sí puedes dedicar tu tiempito a pensar sobre libertad o a pensar sobre democracia. Sí. Yo decía sí y no. ¿Y por qué no es tan criticable tampoco? Porque luego, si es que ya te quieres dedicar tu vida a hacer eso, no lo vas a poder hacer porque necesitas sobrevivir. Necesitas salir a buscar trabajo y no puedes pasar 5 o 6 horas del día pensando sobre un tema como la educación o como los valores, porque tienes que salir a buscar trabajo y alimentarte. Entonces, uno, por lo menos yo podría decir que con la pirámide de Maslow, sí, nos ayuda a visualizar cómo algunas civilizaciones han prosperado, porque claro, si tus necesidades básicas ya están satisfechas, puedes dedicarte a otras cosas. ¿De dónde salen los mayores científicos del mundo? Pues en Estados Unidos, de hecho, de todo el siglo XX, estos datos salen de un historiador que se llama César Vidal. De todo el siglo XX, de los premios Nobel de Física que ha habido, el 70% son entre estadounidenses y de Gran Bretaña. De ese 70%, me parece que es por ahí el 60% son estadounidenses. Y el resto de premios Nobel de Física, ¿de dónde salen? Pues unos pocos de Alemania, unos pocos de Canadá, unos pocos de Francia, no hay ningún latinoamericano, creo, si no estoy mal, que no hay ningún español tampoco. Y podrías tomar la pirámide de Maslow para poder entender esto. Es decir, como estas sociedades son muy ricas económicamente, sus ciudadanos, o una buena parte de sus ciudadanos, no todos, pero una buena parte de sus ciudadanos pueden dedicarse a otras cosas. Pueden dedicarse a estudiar física, a estudiar química, a estudiar matemáticas, a estudiar programación, pueden pasar horas y semanas enteras estudiando
Y si tú extrapolas uno o dos casos a toda la población y que muchos estén haciendo lo mismo, pues imagínate cuánto esa civilización va a prosperar, ¿no? Pasa entonces lo contrario. Supongamos que es una población muy pobre. Un país muy pobre como en el caso de Venezuela. ¿Qué van a hacer los ciudadanos venezolanos? Pues no van a dedicarse 3 o 4 horas a pensar sobre qué significa la libertad. Van a salir a buscar cómo sobrevivir en otro país, ¿no? O sea, tienes allí por lo menos un instrumento para entender cómo funciona, o para entender incluso el caso de Grecia, ¿no? Pero al mismo tiempo yo estaba diciendo, ¿significa eso que la gente que es muy pobre no puede pensar sobre libertad? No estoy diciendo nada de eso. Pues de hecho, yo también he pasado por periodos de pobreza muy fuertes. De hecho, con mi esposa pasamos por periodos muy, muy críticos también, donde no teníamos nada que comer, no había trabajo, no teníamos con qué pagar el arriendo, era un periodo muy crítico. ¿Significaba eso que yo no podía pensar en otras cosas? No. Yo las noches pasaba leyendo. De hecho, pasaba 2 o 3 horas en una noche, como vivíamos en un lugar muy chiquitito, solo con un televisor por ahí, a veces se prendía, vivíamos en un lugar caliente. Esa era una ventaja, porque yo salía en la noche, pues simplemente ahí a la vereda de la casita donde vivíamos, y me pasaba ahí sentado, leyendo, con la luz que salía de los faroles que tenemos aquí en las ciudades, ¿no? Y leía y me gustaba muchísimo. O sea, ¿significa eso que uno no puede pensar en estas cosas? No, pero no puedes dedicarte toda la vida a hacerlo, porque ya en la mañana siguiente tienes que salir a trabajar o buscar trabajo, ¿sí? Vamos acá. Ok, entonces, sobre la inspiración de la belleza y a las oportunidades económicas, y como les decía, quizá el último punto que ya les he dicho antes, este contacto que tiene Grecia con las civilizaciones antiguas, ¿no? O sea, Grecia se lleva lo mejor del conocimiento de las civilizaciones que ya hemos visto antes. Lo mejor de Grecia, lo mejor de los fenicios, de los hititas, de los babilonios, de los persas, de los hebreos, pues se lleva lo mejor. Entonces es una civilización muy grande, interesante, una civilización que uno puede esperar que, claro, salgan los principales filósofos de acá. Nos vamos a detener en 3 de ellos y otros los repasaremos muy rápidamente. Bueno, mejor hagamos una cosa, porque en esto sí me va a demorar. Sócrates, Platón y Aristóteles lo voy a ver mañana. El miércoles, pues el miércoles lo veremos. Porque en eso sí me demoro y no tengo mucho tiempo para demorarme. Voy a ver otros y luego pasaremos a el miércoles a ver estos otros, Aristóteles, Platón y Sócrates. Bueno, en el ámbito de las ciencias, por ejemplo, que vemos en Grecia. Que lo escribí mal. Pitágoras, ¿no? Pitágoras es impresionante. Si han estudiado ustedes el teorema de Pitágoras en la escuela o en el colegio, pues uno se lo aprende, ¿no? Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el segundo lado al cuadrado. Lo aprendes de memoria. Pero, ¿cómo llegaste allá? ¿No? ¿Cómo llegaste a generar esa fórmula? ¿Cómo llegaste a ese lugar? Qué impresionante que haya habido un pensador 400 años antes de Cristo que haya pensado en esto y haya generado una fórmula como esta. Claro, para nosotros es casi como ya viene dado, algo facilito, nos aprendemos
Pero a ver si nosotros hubiésemos sacado algo así, si no nos hubiesen enseñado. Si no nos hubiesen enseñado el teorema de Pitágoras, ¿cuántos de nosotros hubiésemos podido llegar allá? ¿Sí? Luego, cuando entiendes qué es lo que hizo Pitágoras, es muy bonito. Vamos a ver. Digo bonito porque es hermoso ya cuando entiendes el conocimiento, ¿no? Claro, ¿por qué se llama cuadrado? El cuadrado de la hipotenusa, porque forma un cuadrado. Entonces formas un cuadrado detrás de cada de estas líneas. Sí, y cuando formas un cuadrado, te das cuenta que si sumas a este cuadrado más este cuadrado, es igualito a este. Y ahí ya no parece tan complicado, ya no es tan difícil. O sea, pones un cuadrado por detrás de la línea y vamos a sumar entonces este cuadrado, este más este, A más B, y resulta que es igualito al C. Um, y llegas a la fórmula. O sea, pareciera ya cuando te lo explican un poco más detenidamente, que pues no es tan complicada la cosa, ¿no? Luego ya lo puedes complicar un poco más con trigonometría, las cosas, supongo que ustedes, algunos de ustedes han visto trigonometría, que es hermoso también. Porque cuando uno ya empieza a entender estas matemáticas básicas, te empiezas a enamorar de las ciencias duras, ¿no? Y yo algún dato, no sé si lo mencioné acá, tal vez no. A mí me gusta que mis estudiantes, porque yo soy un apasionado de esto, que puedan mezclar las ciencias. Coges un conocimiento de economía y lo aplicas acá en la historia. Que coges un conocimiento de filosofía y lo aplicamos a las cosas históricas que estamos viendo. Que coges un conocimiento de cualquier otra área y lo aplicamos. Pasa lo mismo con las otras áreas. Estás viendo economía, coges un conocimiento de historia y lo aplicas acá en economía. Eso hace que un estudiante pues, sea mucho más versátil, mucho más adaptado para poder proponer hipótesis creativas y que estén más acercadas a la realidad, ¿no? Bueno, entonces aparece Pitágoras. Lo voy a poner acá para que ustedes anoten las fechas en las que vive y muere. Ok, supongo que anotaron allí. Vamos con otro. Vamos a ir con Hipócrates. ¿Qué dice el otro? Hipócrates es no el primero, pero sí el más reconocido médico de Grecia. Muchos le atribuyen, esto es criticado, algunos creen que no, que eso se produjo en el tiempo, pero da lo mismo. Muchos le atribuyen el juramento el juramento hipocrático, que si ustedes tienen algún familiar médico, supongo que lo conocen muy bien. Allí hay muchos, ¿no? Porque se han adaptado, se han cambiado, pero bueno, pero sale de acá, no sale de Hipócrates, es decir, que hay un juramento de no dañar la vida ni la salud de tus pacientes, porque tus pacientes vienen con la confianza de que alguien pueda mejorar su salud y pueda mejorar su vida. Y esta confianza la ponen en manos de un médico, ¿no? Y este médico entonces tiene la responsabilidad, tiene la obligación de ayudarlo a mejorar, no de dañarlo ni quitarle su vida. ¿Sí? El juramento hipocrático, pues ahora no sé cómo esté muy bien, antes era obligatorio que todos los médicos hagan el juramento hipocrático al graduarse. Ahora solo, me parece, si no estoy mal, que ahora solo lo estudian, ¿no? Porque hay varias variaciones, hay clases de ética,
digamos, en unos aspectos y en otros, ¿no? Y cómo salvar la vida de forma ética, ¿no? Sin dañar, pues, su, su salud. Bueno, eh, eh, esto es como también puede entrar dentro de las clases de ética, según creo que tienen alguna clase de ética ustedes. Vamos a ver, uno de los, a ver si es que está acá, algún ejemplo pequeño. No, no lo tenemos aquí. Déjenme buscar, a ver, copien las fechas primero, ¿no? De Hipócrates. Luego vamos a ver si nos encontramos con un juramento. Vamos a ver. Juramento hipocrático, Hipócrates. Ustedes saben que vivo en un barrio muy bullicioso. Pues ahí me tienen que aguantar. Vamos a ver. Bueno, le damos una partecita más. Voy a desde acá. Instruiré por precepto, por discurso y en todas las otras formas a mis hijos, a los hijos del que me enseñó a mí y a los discípulos unidos por juramento y estipulación, de acuerdo con la ley médica y no a otras personas. Llevaré adelante este régimen, el cual, de acuerdo con mi poder y discernimiento, será en beneficio de los enfermos y las apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal, aun cuando me sea solicitada. ¡Wow! Esto es parte de una clase de ética, ¿no? Si tú estás pensando en la eutanasia, pues la eutanasia requiere de un médico que lo mate. Y esto es una cuestión ética, obvia. A nadie daré una droga mortal, aun cuando me sea solicitada. Ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores. Mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. No operaré a nadie por cálculos, dejando el camino a los que trabajan en esa práctica. Es decir, métete en lo que puedes hacer, no en lo que no puedes, déjalo a otro. A cualesquier casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error voluntario y corrupción y de lascivia con las mujeres u hombres libres o esclavos. Claro, es que si eres médico, como supongo lo que oyeron acá en Riobamba, si es que no lo oyeron, pues ahí les cuento un poquito para que lo averigüen, de cómo un enfermero termina violando a una paciente que estaba inconsciente, ¿no? Y que ella se dio cuenta, pero como estaba sedada, no inconsciente, estaba sedada, no podía hacer nada, pero estaba sintiendo todo lo que le estaban haciendo. Bueno, guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella oiga o vea en la vida de los hombres, que no deba ser público. Claro, si tú estás escuchando ahí alguna confesión, pues te quedas callado porque tú eres el médico, manteniendo estas cosas de manera que no se las pueda hablar de ellas. Ahora, si cumple este juramento, leo esta parte última. Estoy aquí. Ahora, si cumple este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro. Muy bien. Y yo les he dicho, bueno, hay otros juramentos, ¿no? Hay variaciones de este juramento, incluso ya tenemos contradicciones, porque los nuevos juramentos ya no prometen a proteger la vida,
sino que ya son vidas específicas, pero para que conozcan de dónde sale todo esto, pues contamos de Hipócrates, ¿no? Está ahí. Luego nos encontramos, vamos a ver si vemos uno o dos más, con Euclides, que también se le conoce como el padre de la geometría. Vamos a ver acá, vean las fechas. Bueno, leamos un poquito de lo que está acá. A ver si está bien. Dice, su trabajo más famoso fue Los elementos, considerado a menudo el libro de texto de más éxito de la historia de las matemáticas. Se deducen las propiedades de los objetos geométricos y de los números naturales a partir de un pequeño conjunto de axiomas. Esta obra, uno de los más antiguos tratados conocidos que presentan de manera sistemática, con demostraciones, un amplio conjunto de teoremas sobre la geometría y la aritmética teórica. Ha conocido centenares de ediciones en todas las lenguas y sus temas restan en la base de la enseñanza de las matemáticas a nivel secundario en numerosos países. Del nombre de Euclides derivan en particular el algoritmo de Euclides, la geométrica euclidiana o geométrica no euclidiana, la división euclidiana. También escribió sobre perspectivas, secciones cónicas, geometría estética y teoría de números. Ah, hermoso. Hermoso. Yo amaba las matemáticas de pequeño. Espero que ustedes también. Y si no lo hicieron, quizá no tuvieron buenos profesores, pero nunca es tarde, pues, volver a aprender matemáticas desde cero y podrán ver la belleza de los números, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas fórmulas de Euclides para que son mucho más complicadas que las de Pitágoras, ¿no? Pero tampoco nada del otro mundo. Bueno, o sea, para la gente que ya empieza a iniciarse en la geometría. Que todo sale de la lógica, ¿no? Es decir, si tú tienes, vamos a ver, si tú tienes una línea de B a A y está dividida en dos, pues es lógico que M más N va a ser B igual a A. O sea, es lógico eso. Todo sale de la lógica. Y algún rato hablamos acá de lógica. Muy bien. Entonces está Euclides. Y vámonos con el último. Por lo menos de las ciencias, ¿no? Tales de Mileto. Tales de Mileto no es, o sea, sí es científico, sí tienes algunas cosas geométricas, pero es más un filósofo. Bueno, entremos acá para que anoten primero las fechas. ¿Dónde está? Él propone que de las 4 bases de la naturaleza, de los estados fundamentales, el principal es el agua, y que del agua surgen todas las otras formas de la naturaleza. Es que vendrán otros filósofos que dirán que es el fuego, que del fuego salen todos los elementos de la naturaleza. Luego vendrán otros que dirán que es el aire, el oxígeno, ¿no? Pero tal vez dirá que es el agua, porque el agua se transforma de sólido a gaseoso a líquido, y el gaseoso es lo que nos provee el aire, no el oxígeno. El sólido es lo que en el tiempo vemos todas las cosas sólidas, y el líquido pues todas las cosas líquidas. Entonces es más filósofo pensador que realmente un científico. Ok, nos vamos a quedar ahí. Déjenme abro la asistencia. Lisbeth, ¿querías decir algo? No, profe. Ok.
Listo. Ah, justamente, Lisbeth. Presente. Ok, Nacheli Alejandra. Presente, profe. Gracias, Melanie. Presente, Lina. Gracias, Catherine Jimena. Presente, Lisen. Gracias, Silvia Gabriela. Silvia. No está. Rodrigo Anthony. Rodrigo. No está tampoco. Carla Viviana. Presente, profe. Gracias. Heidi Gisela. Presente, Lisen. Gracias. Dayana Anabel. Presente, Lisa. Gracias. Evelyn Dayana. Presente. Gracias. Luis David. Presente. Gracias. Erika Jacqueline. Presente. Presente, profe. Erika, perdón. Erika Jacqueline. Presente, profe. Pues ahí. Gracias. Kevin Daniel. Presente, profe. Gracias. Marta Maribel. Presente, profe. Gracias. Juan Josué. Presente. Gracias. David Alexander. Presente, profe. Gracias. Tatiana Lisset. Presente, profe. Gracias. David Alejandro. Presente, profe, buenos días. Gracias. Arely Naí. Presente, profe. En el chat puso Silvia Caiza que sí estaba en la reunión. Sí. Ah, sí, 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 sí. Ok, Silvia, ya te pongo. Gracias. Gracias, Arely. Ok, ¿dónde estábamos? ¿En quién nos quedamos? En Arely, creo, ¿no? Sí, profe. Ok, Alex Andrés. Alex. 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 Ok, no le puedo poner si no me responde. Alexis Paul. Alexis no está. Marta Valeria. Gracias. Hilary Natalia. Natalia. Profe Pomatoca sí está. Gracias. Marco Antonio. Presente, profe. Gracias. Diana Lisbeth. Presente, profe. Gracias. Gerson Armando. Presente, profe. Gracias. Justin Luli. Justin. Profe, Justin dijo que se le fue la luz hace un ratito. Sí estaba en ¿Estaba clase. conectado? Sí, profe, se fue hace unos 5 minutos, creo. Ok, entonces sí le pongo. Gracias. Catherine Giselle. Presente, profe. Gracias. Franklin Joel. Presente. Gracias. Ana Lucía. Ana Lucía. No está. Edwin Joel. Presente, profe. Gracias. Natalie Liliana. Presente, profe. Gracias. Y Amanda Selena. Presente, profe. ¿Dónde estabas, Alex? Recién te despiertas. Ok, Amanda, y hasta aquí. Sino que no se podía prender mi micrófono. Te pongo. Listo, ya estás. Ok, chicos, gracias. Nos vemos el miércoles. Cuídense. Luego, profe. Luego.